Espere que inicie ya. Bueno, ya siendo las 2:16 de la tarde del día 8 de septiembre del año 2020, vamos a retomar la clase de la semana pasada. Estábamos hablando de las concesiones. Yo me salí de esta presentación donde estamos hablando de los diferentes modelos de contratos con el fin, obviamente, de mostrarles cómo es el modelo concesionario actual de la NH, así como a grandes rasgos, porque realmente hoy sí vamos a profundizar al respecto. Quiero que me confirmen si están viendo la presentación, si la están observando. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Ah, bueno, entonces ya hablamos, gracias, ya hablamos de las concesiones la clase pasada, sobre este tema de las concesiones, que es el actual modelo de contrato que la Agencia Nacional de Hidrocarburos está firmando con las empresas petroleras. Pues vamos a profundizar al final de la clase. Pero rápidamente quiero mostrarles los otros modelos de contratos, ¿sí? Entonces hay un modelo que se llama producción compartida, que se introdujo por primera vez en Indonesia en el año de 1966. Así a grandes rasgos, este modelo de contrato de producción compartida, como su nombre lo indica, es compartir la producción entre el inversionista y el Estado o el gobierno. Realmente aquí hay dos parámetros para tener en cuenta. Uno es una producción que se especifica en el contrato, en el cual con esa producción el inversionista va a recuperar la inversión que hizo. Se llama cost oil, y ahí se establece un porcentaje de 20%, de 10%, 30%, 60%, lo que sea, con el fin de que ese porcentaje lo coja el inversionista para sí, pero con el objetivo, repito, de recuperar la inversión. Y otro porcentaje, el restante, se llama profit oil. El profit oil ya es como lo que queda excedente, ¿sí?, después de sacar lo que se destina a la recuperación de la inversión. Ese profit oil se reparte entre el inversionista y el gobierno. ¿Por qué? Porque pues, si al inversionista solo se le deja una participación de la producción para que recupere su inversión, pues él no va a ganar, no va a ganar, y el objetivo es que él gane. Entonces, el profit oil es como la ganancia, el excedente, y a eso se reparte en un factor R. El factor R es un cociente que existe entre la recuperación de la inversión y la inversión que él hizo. Esto es como los que ya vieron ingeniería económica y vieron criterios de evaluación financiera, pues entienden lo que estoy hablando. El factor R es como una relación beneficio-costo, donde en el numerador están los ingresos que va obteniendo el inversionista y en el denominador está la inversión que él hizo. Ese cociente, cuando es 1, es porque el inversionista ya recuperó la inversión. Cuando es menor de 1 es porque el numerador es menor que el denominador. Entonces él aún no ha recuperado la inversión. Entonces me imagino que ahí se establece también un porcentaje de participación para el inversionista, y se le dirá, por ejemplo, de los excedentes usted se va a quedar, por decir algo, con el 50% de los excedentes, o sea, del profit oil. Usted coge el 50%. Si se le da, digamos, vamos a poner otra cifra, 30% de cost oil. Entonces, de la producción total, el 30%, estoy dando un ejemplo, ¿no? El 30% va para que usted recupere la inversión. Y queda un 70%, y ese 70% nos lo vamos a repartir 50-50. Entonces ya le corresponde otro 35% adicional al inversionista.
Repito, 30% para recuperar la inversión y 35% ya de ganancia. El otro 35% lo coge el gobierno, pero ahí pueden establecer una curva. Una curva es cuando usted recupera la inversión, entonces su participación empieza a disminuir, ya usted va a recibir menos. Por decir algo, ya no va a recibir, a partir de que usted recupere la inversión, usted ya no va a recibir el 50%, sino, por ejemplo, el 40%, ¿sí? O se aplica una ecuación, como en Colombia, que ese factor R se aplicó en un tiempo, más o menos del 94 hasta el 2003 se aplicó en los contratos que tenía Ecopetrol o firmaba Ecopetrol. Los contratos que se firmaron bajo factor R pues se mantienen vigentes. Entonces ahí era, en ese caso para Colombia, no había hot oil, sino simplemente profil oil nomás. Se sacaban las regalías y lo que quedaba se lo repartían 50-50 inicialmente, en el cual Ecopetrol cogía el 50 y el inversionista el 50 hasta cuando el factor R llegara a 1, cuando el inversionista con su participación, ¿sí? No con el cost oil, sino con su participación en la producción, pues a medida que iba recuperando la inversión, cuando la recuperara 100%, o sea, el factor R diera 1, entonces la participación del inversionista seguía siendo el 50% después de descontar las regalías. Pero a partir de ahí, la participación del inversionista era 50 sobre R. ¿Esto qué significa? Cuando el inversionista haya recuperado, por ejemplo, el 120% de la inversión, entonces R es 1.2. Entonces 50 dividido en 1.2. ¿Cuánto me da ese 50 dividido en 1.2? Entonces 50 dividido en 1.2 es igual al 41.66%. Y así sucesivamente. Por ejemplo, cuando haya recuperado el 150% de la inversión, entonces el inversionista se queda con el 33%. Y así sucesivamente, cuando el inversionista haya recuperado el doble, o sea, RCA2, pues la participación para el inversionista baja al 25%. Y así sucesivamente. Sin embargo, aquí en Colombia se estableció que esa variación solo ocurría entre el factor R1 y 2. A partir de 2, el inversionista se queda con el 25%. Entonces, en eso consiste ese famoso factor R, que lo acuerdan lógicamente con la empresa. Al recuperar la inversión con el cost oil, pues todo se convierte en profit oil. En este tipo de modelo de contrato hay otras dos características. Una, que quien hace la inversión y asume el riesgo es el inversionista, el Estado no arriesga, ¿sí? Y dos, que aquí no hay regalías. Aquí no hay regalías porque las regalías son un parámetro económico propio de las concesiones, solo de las concesiones, ¿sí? El modelo que vimos la clase pasada. Y aquí dice que si existen regalías, pues los impuestos suelen ser bajos, o si existen regalías, el porcentaje suele ser pequeño. Bueno, ese modelo de Indonesia fue después utilizado por otros países en el mundo. El siguiente modelo nació en Egipto en el año 69. Se llama ganancias compartidas. Por favor, haciendo aquí un paréntesis, por ahí hay alguien que tiene el micrófono abierto y están golpeando la cabecera de una cama, quién sabe qué están haciendo, para que por favor cierre el micrófono y no nos emocione a todos. Bueno, entonces, ya, gracias. El modelo de ganancias compartidas, como les dije, fue implementado en Egipto en 1969 y es, como lo dice ahí en la diapositiva, una evolución del contrato de producción compartida de Indonesia. Aquí, en este, pues no hay el profit oil que se llama. Aquí simplemente hay es una distribución de la producción, ¿sí? Que es más o menos el modelo que implementó Ecopetrol en el año 93. Dentro del mismo contrato de asociación implementó ese famoso factor R que ya les comenté, ¿sí? En el cual simplemente pues se reparte la producción entre el Estado y el inversionista.
¿ya? Aquí, en este caso de las ganancias compartidas, pues el inversionista también asume los costos y riesgos de toda la inversión. El Estado no invierte tampoco. En ninguno de los modelos que hemos visto el Estado invierte, ni en el modelo concesionario, ni en el de producción compartida, ni en el de ganancias compartidas, ¿sí? Aquí no hay inversión por parte del Estado. Y lógicamente que la, la, la idea de este modelo que evolucionó del anterior es que el Estado se quede con la mayor participación en la producción cuando el campo es grande, ¿sí? Como cuando es grande el campo. Normalmente aquí establecen una tasa de rentabilidad que se le garantiza al inversionista. Entonces el Estado le dice al inversionista, vea, yo le voy a garantizar a usted, si encuentra petróleo, una rentabilidad, por decir algo, también me voy a inventar la cifra, un 50% de rentabilidad efectiva anual en dólares, por ejemplo, en términos corrientes o en términos constantes. ¿Eso qué significa? Pues se ponen de acuerdo y se le dice al inversionista que pues va a tener un rendimiento asegurado. Asegurado, pues aquí qué es lo que ocurre, que en caso de incertidumbre en el vaivén que siempre ocurre entre los precios del petróleo, como lo han visto, que se cayó en el 2014 de $114 a menos de 40 y ahorita está por ahí rondando los 42 y en abril vimos que cayó como a el Brent como a $19, incluso el WTI fue negativo un día, como el 20 de abril o 21 de abril, cayó a menos $37, cosa que nunca había ocurrido en la historia del comercio internacional del petróleo. Entonces, los inversionistas pues tienen un riesgo muy grande cuando caen los precios, como ocurrió, por ejemplo, con el fracking en Estados Unidos, donde ya el 90% de las empresas se quebraron porque el costo por barril está por encima de los $50 y precios por debajo de $50 pues los tiene quiebra. Entonces, en este modelo de contrato, el inversionista se asegura una rentabilidad que el gobierno se la garantiza. Que, por ejemplo, en Argentina, para que ustedes sepan, cuando llegó el fracking a Vaca Muerta, el gobierno se comprometió en pagarles el barril a $70, ¿sí? Y cuando cayó a 40 o menos, pues las empresas como Repsol, que está allá, también está la Shell y Chevron, pues no tienen problema porque ya el gobierno le garantizó los $70. Pero esa fue una de las razones también por las cuales el Estado o el gobierno, o mejor, el país de Argentina entró en recesión económica, en crisis económica, porque tiene que soportar esa diferencia del precio de 40 o menos y 70 que se comprometió a pagar. Lógico, Argentina no es exportador de petróleo. Allá las empresas tienen que entregarle el petróleo al gobierno, al Estado, y el gobierno pues les paga la tarifa que se comprometió en el caso de fracking. Es otro modelo de contrato, es un contrato que se llama contrato de servicios, donde el Estado le paga a la empresa por barril extraído, le paga un servicio por extraerlo. Pero hace poco, a raíz de la crisis en Argentina y que el petróleo, pues ya desde el 2014, ha estado por debajo de los $100 o mejor, de los $70 que el gobierno se comprometió a pagarles, porque cuando se comprometió estaba más de $100. Entonces, comprometer a pagarles 70 para el gobierno argentino era ganancia, porque en lugar de importar crudo a más de $100, pues incentivaba al inversionista que fuera a Vaca Muerta, hiciera fracking y le pagaba $70, que para el inversionista es bueno porque más o menos allá en Argentina el costo por barril de fracking está entre 30 y $35, mucho más barato que en Estados Unidos, porque la formación Vaca Muerta tiene unas propiedades petrofísicas más favorables, no tiene la permeabilidad que tiene una arenisca, pero tampoco tiene la permeabilidad tan baja de nanodarsis que tiene una lutita. O sea, Vaca Muerta
está en un punto intermedio, ¿sí? Sí tiene algo de permeabilidad, lo cual la mayoría de los pozos no son horizontales, la mayoría de los pozos son verticales, ¿sí? Y se fractura, es el pozo vertical, es la cara del pozo, y siempre fluye hidrocarburo desde determinada distancia hacia las fracturas, cosa que no ocurre en una lutita común y corriente. Pues lo que no se interconecte con las fracturas inducidas, pues no fluye. Entonces la vida de esos pozos es más corta, la producción también es más baja. En Argentina, pues si no se necesitan pozos horizontales, pues se ahorran costos en la perforación. Igualmente no se requiere tanto fracturamientos, entonces están ahorrando costos en el fracturamiento, en fluidos de fracturamiento, en arena de empaquetamiento, en químicos, etcétera. Entonces, repito, el costo por barril en Argentina es más bajo. Ahorita, a raíz de la crisis en Argentina económica, pues el gobierno actual, ahorita en la pandemia, que el precio del petróleo cayó aún más, Argentina le renegoció y sacó de que no, de que el precio se lo bajaba a $45. En este momento, no sé si se lo apliquen a los contratos anteriores, pero sí el gobierno argentino, como en abril o mayo, o marzo, por ahí algo así, pero ya estamos en la pandemia, expidió un decreto donde les fija un precio de $45, pero me imagino que debe ser para los contratos nuevos, los nuevos contratos que se firmen, con el fin obviamente de poder solventar un poquito la crisis y no estar pagando a $70 un crudo que en el mercado internacional pues está a 40 o $42, ¿sí? Y de esa manera pues no generar, digamos, tanto de sangre económico para el país. Ahora, ese precio pues aguanta para el inversionista porque, repito, a 30, $35 el costo por barril y que el Estado argentino se lo pague a $45, incluso está por encima del precio internacional actual. ¿Ya? Entonces, sigue siendo atractivo para los inversionistas. Entonces, en ese caso, pues es algo que, en el caso del contrato de ganancias compartidas, una de las cosas que se establece es que cuando el precio, por ejemplo, baje, entonces aquí no es que le cambien el precio al crudo, porque aquí se reparten las ganancias, se sobreentiende que el crudo se va a comercializar, ¿ya? Entonces se reparten las ganancias, no producción, sino ganancias. Y lo que establece este modelo de contrato es que el gobierno le dice al inversionista, vea, si el precio cae, yo le subo la producción. O sea, la producción no, le subo su participación, ¿sí? Porque uno no puede, como por arte de magia, subir la producción de un campo. Eso es lo que dé el campo, ¿sí? Pero, por ejemplo, un campo que esté produciendo 10.000 barriles y que al inversionista le correspondan, por ejemplo, 2.000, 3.000 barriles, para garantizarle la rentabilidad que se pactó. En caso de que caiga el precio, pues lógicamente me toca darle más participación para compensar la caída de los precios y que el inversionista mantenga la rentabilidad que se pactó. En caso contrario, cuando el precio sube, pues al subir el precio, el Estado le da menos participación en la producción al inversionista. Entonces, si el precio baja, se le sube la participación en la producción al inversionista para compensar la caída de los precios. Si el precio sube, pues viceversa. Al subir el precio, pues con menos barriles de producción que le correspondan al inversionista, pues mantiene la rentabilidad, porque ya el precio está más, entonces le corresponde más porcentaje al Estado. Pero ¿por qué se dice que esto es muy conveniente para campos grandes? Porque, por ejemplo, un campo como Cusiana, que en su momento llegó a producir más de 400.000 barriles por día, y se le dice al inversionista que se le garantiza una rentabilidad X, pues con poca producción, digamos, pues no tanto 2.000 barriles o 3.000 como estábamos hablando del ejemplo anterior, pero sí, por ejemplo, con 40.000, 80.000, 100.000 barriles que se le da al inversionista, pues se le garantiza la rentabilidad. Obviamente, entre más grande sea el campo, pues la inversión también es mayor.
¿Por qué? Porque hay que hacer más facilidades de superficie y perforar más pozos, etc. Entonces, y la planta de personal, pues se aumenta, se requieren más trabajadores, más alta es la nómina y todo. Pero sí lo que se ve es que un yacimiento grande, por ejemplo, tipo Cusiana, como les dije, la mayor participación de la producción le va a quedar al Estado, ¿ya? Porque con una producción moderada se le puede garantizar al inversionista su rentabilidad. Entonces, ¿cómo acuerdan eso? Con una rentabilidad ya fija que se establece en el contrato, o también se establece una tasa interna de retorno, o perdón, esa es la rentabilidad que se acuerda, la tasa interna de retorno o famoso TIR. Pero también se puede acordar un factor R, ¿sí? Un factor R dado obviamente no por producción, sino por recuperación de la inversión. Entonces ya se le dice a él, como ya les expliqué, el factor R, cuando usted haya recuperado tanto por ciento de la inversión, la participación suya en la producción es tanta, ¿sí? Entonces ahí ya, lógicamente, es un modelo muy parecido al anterior, pero tiene algunas diferencias, porque en el anterior la rentabilidad del inversionista es variable, mientras que aquí la rentabilidad del inversionista es constante y se le garantiza al inversionista, pero no va a quedar, digamos, sopesado o sometido al vaivén de los precios, porque si el precio cae, repito, el inversionista ya tiene garantizada una rentabilidad o una participación, digamos, en la ganancia dado por el factor R, según se acuerda. En cambio, en el anterior de ganancias compartidas, pues si el campo es pequeño o los costos de producción por barril son altos, pues él corre el riesgo de que en caso de que caigan los precios, pues se quiebre, ¿sí? Y esto en el ganancia compartida no hay esa opción. El otro contrato o modelo es el de servicios. Por ejemplo, en Ecuador hay este modelo de contrato de servicios. Un contrato de servicios puede ser con riesgo o servicio puro. Con riesgo es cuando el inversionista pues asume la exploración, asume el riesgo. Puede ser que no encuentre, pues si no encuentra de malas, por eso se dice que con riesgo. Pero si encuentra, entonces el Estado le paga a él, digamos, le paga por el servicio. Entonces, ¿eso cómo se lo puede pagar? En dinero o en especie. Eso se acuerda también. Entonces, hay países donde se le dice al inversionista, yo le pago a usted un porcentaje por barril extraído. Entonces, si usted saca un barril, el 20% es suyo, ¿sí? El resto me lo entrega a mí. O sea, aquí el inversionista no tiene la potestad, digamos, de vender el petróleo. O sea, no tiene libre disponibilidad de venderlo, ¿ya? Él tiene que entregárselo al Estado. ¿Por qué? Porque normalmente en este tipo de contratos de servicios, el inversionista no es operador. En cambio, en los que ya vimos, contrato de concesión, contrato de producción compartida, contrato de ganancias compartidas, en esos casos, el operador es el inversionista. Aquí, en el modelo de contrato de servicios, normalmente el operador es la empresa petrolera estatal. Caso de México, Pemex, caso de Venezuela, PDVSA, ¿sí? Normalmente, ¿no? Aquí el operador es la empresa estatal del Estado, petrolera. Ella saca el crudo y a quien hizo la inversión en la exploración, cubrió el crudo e hizo el desarrollo del campo, pues se le da, repito, un porcentaje por barril extraído o se le paga también una tarifa. Caso de Ecuador, en el caso de Ecuador es un modelo de servicios, aunque lo que está firmado originalmente es un contrato de concesión. Lo que hizo Correa cuando llegó a la presidencia fue que les dijo, ustedes mantienen el contrato, pero yo les cambio dos cositas del contrato. Uno, usted no puede llevarse el crudo y comercializarlo. El crudo es del Estado ecuatoriano, porque así lo dice la Constitución, así como en Colombia, la Constitución dice en su artículo 332 que el subsuelo y los recursos naturales son del Estado. Pero aquí obviamente, pues aquí no hay ese modelo, aquí sí hay concesión, en Ecuador también era así, pero Correa les dijo,
el modelo de concesión es inconstitucional porque la Constitución dice que ese recurso es del Estado y es del Estado tanto en el subsuelo como en superficie, no importa dónde se encuentre, es del Estado, por lo cual usted no puede apropiarse del recurso como lo dice la concesión. Usted me entregue el crudo, le entregue el crudo al Estado y yo le pago por extraerlo y le paga pues una tarifa por barril, que eso lo acuerda o lo establece, no lo acuerda, lo establece el mismo gobierno dependiendo del vaivén de los precios. Si el precio sube, pues ese costo o ese pago de ese servicio por barril también se lo sube el Estado ecuatoriano. Si el precio baja, pues también le baja, pero buscan no bajarle, valga la redundancia, por debajo del costo por barril, porque si le bajan por debajo del costo por barril, pues nadie va a sacar un barril de crudo, nadie lo va a sacar a pérdida. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahorita que el crudo está a $42, revisando, la semana pasada Ecuador está pagando tarifas entre 18 y $23 el barril, dependiendo de la distancia al mar y la calidad del crudo. Pero cuando estuvo, por ejemplo, a $100 o más, en la bonanza del año 2005 al 2014, y que estuvo Correa en la presidencia, Correa les pagó entre 23 y $36, también obviamente dado por la distancia al mar y el tipo de crudo. Entonces se cuenta, ahí quien recibe el crudo y quien lo comercializa es el Estado ecuatoriano. Eso fue lo que les cambió Correa, me entregue el crudo, porque el crudo es del Estado, y el Estado es el que lo comercializa en el mercado internacional, por lo cual la ganancia entre digamos, el costo por barril que le sale al Estado ecuatoriano, que es lo que le paga la petrolera. Para la petrolera hay un costo por barril que obviamente es más bajo que el que le pague el Estado, porque si no, no ganaría. ¿Sí? Pero para el Estado ecuatoriano el costo por barril es el que le paga al inversionista, que en el caso de Ecuador sí el inversionista es el operador. ¿Sí? Sí, ahí sí es el operador. Aunque Ecuador tiene dos empresas petroleras estatales, una Petroamazonas y la otra no recuerdo el nombre. En el caso de las otras empresas, sacan el crudo, son operadoras, pero se lo entregan a alguna de las dos empresas petroleras estatales, y esta empresa petrolera estatal le paga, repito, una tarifa por barril extraído. Y para el Estado ecuatoriano, pues ese pago que le hace a la empresa petrolera es lo que le representa al Estado el costo por barril. Y luego quien comercializa ese crudo es el Estado. O sea, allá el inversionista no tiene, como en Colombia, la libre disponibilidad del hidrocarburo. Lo tiene que entregar. Ni tampoco tiene precio internacional. ¿Sí? Es un precio preferencial que el Estado, repito, es el que paga. Entonces son cosas muy diferentes a Colombia. ¿Ya? Entonces ahí, allá sí lo otro que se configura en este contrato, que realmente, aunque sigue llamándose de concesión allá, porque Correa no les cambió los contratos, sino les cambió le puso unas condiciones, en otras palabras, el contrato sigue siendo el mismo, pero prácticamente lo que hizo Correa fue que les cambió el contrato porque al cambiarle las condiciones y decirle, me entregue el crudo, usted no puede comercializarlo, y yo le pago no a un precio de referencia internacional, sino una tarifa que el gobierno ecuatoriano les pone, les cambió el contrato. Eso no, o sea, realmente en Ecuador, aunque en el papel sea una cosa, en la realidad el contrato que hay es de servicios, que a diferencia de los contratos de servicios propiamente dichos que hay en países donde el petróleo está nacionalizado, ¿sí? Porque es que este modelo de servicio se aplica en los países como, por ejemplo, Bolivia, Venezuela, Arabia, México, que tienen el petróleo nacionalizado, pues ahí sí es un contrato de servicio propiamente dicho, y como les dije hace rato, la empresa operadora es la empresa petrolera estatal, esa es la que opera.
Aquí en Ecuador, pues el petróleo no está nacionalizado y no opera la empresa petrolera estatal, sino opera es el inversionista, pero sí se configura es un contrato de servicios, porque al final tiene que, repito, entregarle el crudo al Estado ecuatoriano y el Estado ecuatoriano le paga una tarifa. Repito, en algunos lados, como en Venezuela, por ejemplo, ahí no se paga una tarifa, sino se paga en crudo, en especie. Se les da un porcentaje de crudo, un porcentaje de lo que extraigan, ¿no? Y el servicio puro, pues ese sí es el servicio que aquí en Colombia prestan las empresas que llamamos de servicios, porque aquí en Colombia las compañías petroleras se dividen en dos clases: empresa operadora, que es la que firma los contratos con el gobierno, y la empresa de servicios, que es la que le brinda el servicio a las operadoras, como el caso de Halliburton, Schlumberger, Baker, Weatherford, etc. Esas son empresas de servicios. Y aquí en Colombia hay empresas de servicios que están, digamos, agremiadas en Campetrol, y esas empresas, pues ahí hacen un servicio, ya sea Ecopetrol o cualquier otra empresa operadora privada, y ellos cobran por el servicio, ¿sí? Ese es el servicio puro. Ahí hay empresas que tienen pues taladros, como el caso, por ejemplo, de Neighbor, que es una empresa de perforación, como el caso, por ejemplo, de Estrella, que es también una empresa de perforación. Todas esas empresas son de servicios. Lógico, van y perforan a Ecopetrol o al que sea y le cobran por la perforada del pozo, así no encuentren petróleo, ¿sí? Ahí ya es un servicio puro y brindan ese servicio a la empresa operadora o contratista, y así pasa, como dice, digamos, el boticario cuando uno va a comprar una purga. Cague o no cague, la purga le vale igual, ¿ya? En cambio arriba, en el modelo con riesgo, el inversionista asume el riesgo y si no encuentra, de malas. Abajo, el inversionista perfora y si no encuentra, le tienen que pagar, ¿sí? Ese modelo es el modelo de contrato de servicios. A mí me gusta mucho ese modelo de contrato de servicios. Ese contrato es el que debería haber en Colombia, porque como les comenté en la clase pasada, aquí la Constitución, en su artículo 332, implícitamente prohibió las concesiones. O sea, para mí, las concesiones es un modelo anticonstitucional o inconstitucional, ¿sí? Realmente es inconstitucional. O sea, lo que sucede es que la Corte Constitucional no se ha pronunciado al respecto porque nadie ha demandado. Pero cuando el artículo 332 de la Constitución dice que los recursos naturales y el subsuelo es del Estado, ¿qué significa? Que el crudo es del Estado y no puede ser del concesionario, porque es que la palabra concesionario es concesión. Yo le concedo a usted ese recurso y el concesionario pasa a ser dueño del recurso. Y si el concesionario pasa a ser dueño del recurso, pues lógicamente ya deja de ser del Estado. Y ya al dejar de ser del Estado se está violando la Constitución. Entonces aquí lo correcto en Colombia que debería operar es, después de la Constitución del 91, es el contrato de servicios o cualquier otro modelo de contrato menos la concesión, que el OPE ya pues lo había prohibido en el 74, como ya les dije antes, pero Uribe la revivió y la revivió sin acatar o sin pararle bolas a lo que la Constitución del 91 estableció, porque vuelvo y repito lo que les dije en la clase pasada, implícitamente el artículo 332 dice que la concesión no tiene cabida en Colombia, ¿sí? No debería utilizarse. El John Venture, aquí sí ya es otro cuento, otro paseo. Aquí el John Venture es una asociación. El modelo de contrato y asociación que operó en Colombia de 1974 hacia acá, y que fue el que aplicó Ecopetrol hasta el 31 de diciembre del 2003, ese modelo de contrato de asociación es prácticamente un John Venture. El John Venture, pues así se llama a nivel mundial, y podemos decir que el contrato de asociación nuestro tiene un 70% de lo que es el John Venture a nivel mundial. Obvio, nuestro contrato de asociación tiene
algunas características que son propias de otros modelos de contrato. Digámoslo así, el contrato de asociación nuestro es un modelo mixto que tiene características de diferentes modelos de contrato. ¿Sí? Es el contrato de asociación que utilizó Ecopetrol durante el tiempo que fue el que administró el subsuelo, dado por el decreto 2310 del 74. Ese modelo es chichoniano, o sea, es propio de los colombianos, ¿sí? Pero se parece más a este modelo John Venturi que a los otros modelos. ¿Por qué? Porque el modelo de contrato de asociación, por ejemplo, conserva las regalías. Y las regalías son propias de la concesión, pero el contrato de asociación tiene regalías, que no tiene producción compartida, ni ganancias compartidas, ni modelo de servicios, no se habla de regalías. Y este John Venturi tampoco tiene regalías, pero nuestro sí tiene regalías. Pero ¿por qué se parece tanto nuestro contrato de asociación al John Venturi? Porque hay una asociación, como lo dice el contrato de asociación. Aquí el Estado se pone de acuerdo con el inversionista y se vuelven socios. A veces crean una empresa conjunta, ¿sí? Entre las dos partes. En la mayoría de casos donde hay John Venturi, el Estado pues mantiene su personalidad jurídica a través de su empresa, digamos, petrolera, su empresa operadora propia o estatal, ¿sí? Como lo hizo Ecopetrol siempre aquí en Colombia, él mantenía su personalidad jurídica y el inversionista pues mantiene también su propia personalidad jurídica, o sea, se mantienen con entidades separadas, ¿sí? Pero hay casos en los cuales se unen y crean, es una nueva sociedad. Aquí en Colombia solo hubo un caso en el cual Ecopetrol se unió con el inversionista, que fue para la inversión en la construcción de Chuchupa B. Lógico, eso corresponde al contrato de asociación Guajira, que es un contrato de asociación donde Ecopetrol con Texaco en aquel momento, hoy Chevron, pues eran socios. Pero cuando se fue a hacer Chuchupa B, debido al plan de desarrollo de Samper, donde su proyecto bandera fue la masificación del gas en Colombia, y con la ley 401 crean a Ecogas, hoy TGI, e impulsan esa masificación y aumentando la red de gasoductos que llegó hasta Cali, hasta Medellín, hasta Neiva, Bogotá, etcétera. Pues se necesitaba más gas, y para poder suplir la demanda que implicaba ese desarrollo o esa masificación del gas en Colombia, pues se le pidió a Texaco en aquella época pues que perforara más pozos en Chuchupa y produjera más gas, porque allá en este yacimiento de gas que duró tantos años produciendo gas, imagínense, desde el año 76 produciendo gas, estamos hablando ya de 40 y pico de años produciendo gas, y todavía produce más de 300 millones de pies cúbicos de gas. Está cayendo la producción, pero ya está ahora sin declinación, pero en sus inicios o durante mucho tiempo, todo el siglo pasado, pues esa Chuchupa solo producía a satisfacer la demanda nacional, porque nosotros no teníamos o no tenemos todavía plantas de licuefacción de gas para exportar gas licuado, y no había interconexión con Venezuela, solo hasta en el año 2000 o antes, cuando Chávez sube a la presidencia en Venezuela, acuerda con Samper y luego con Pastrana de que le vendieran gas para el estado Zulia, allá en Maracaibo, pero quien construye ese gasoducto desde Ballenas hasta Maracaibo es Venezuela. Ese gasoducto no es colombiano, ese gasoducto nunca perteneció a Ecopetrol, ni nunca perteneció a lo que se llamó Ecogas, y menos no pertenece a TGI. Ese gasoducto es de Venezuela, y pues, la condición con el gobierno colombiano fue que ellos construían el gasoducto, y lo construyeron, y se le alcanzaron a vender 300 millones de pies cúbicos de gas por día,
para satisfacer esa demanda de gas de Venezuela. Luego Venezuela pues hizo un gasoducto desde allá del delta del Orinoco por toda la costa caribe venezolana hasta llegar a Maracaibo, y hoy tiene gas no solamente de allá, sino tiene gas de ahí de Punto Fijo, de la parte del Golfo de Maracaibo, en la parte alta, arriba, cerca a la Guajira colombiana. Allá eso es el proyecto Mariscal Sucre, y también hubo un proyecto que llamó el proyecto Urdaneta, en el cual inclusive Venezuela se comprometió a que cuando ya ellos tuvieran el desarrollo de los campos gasíferos, tanto del delta del Orinoco como de Punto Fijo, pues que nos venderían gas a través del mismo tubo. Pero resulta de que eso no lo cumplieron, aunque ahí nomás en Punto Fijo encontraron más de 6.700 millones de pies cúbicos, ¿de qué? 6, o producen más de 6.700 millones de pies cúbicos de gas. Pues ese gas lo consume Venezuela, porque recuerden que Venezuela solo tiene una o dos hidroeléctricas. La mayor parte de generación de energía eléctrica es con termoeléctricas utilizando gas, y además allá el recobro secundario del petróleo crudo no es con agua como lo hacemos aquí en Colombia, sino es con inyección de gas. ¿Y por qué inyectan gas? Porque el recobro con gas es más eficiente que el recobro con agua. Inclusive, el recobro con, si utilizaran CO2, el recobro con CO2 es aún más eficiente que con gas natural. Y el gas natural es más eficiente que el agua. Entonces, en Venezuela utilizan mucho gas para el recobro secundario, repito. Entonces, al final, la producción de Punto Fijo no alcanzó para venderle a Colombia. Escasamente por unos meses, Maduro estuvo vendiendo gas a la costa atlántica como unos, inicialmente 150 millones de pies cúbicos, luego le bajó a 50 y después dijo que no nos vendían más, y prácticamente incumplió los acuerdos, pero nosotros sí le estuvimos vendiendo gas por bastante tiempo a Venezuela a través de ese tubo. Pero volviendo al cuento, pues ahí cuando Samper les pidió de que produjeran más gas, pues se requería hacer otra plataforma, que es Chuchupa B, y esa Chuchupa B, pues dijo en su momento Texaco, en el 2006, dijo, el contrato que tenemos va hasta el 2004, en el 96, estoy hablando en el 96, le dijo, mire, construir esa plataforma Chuchupa B implica una inversión cuya recuperación se da hasta en 16 años. O sea, lo que se llama el periodo de recuperación de la inversión o periodo de pago, con la tasa de oportunidad de Texaco. Entonces, Texaco les dijo, yo necesito que me alarguen el contrato para poder garantizar que voy a recuperar la inversión que voy a hacer en Chuchupa B. Lógico, esa inversión de Chuchupa B era en conjunto con Ecopetrol, porque Ecopetrol era socio en el 50%. Pero el 50% que le correspondía a Chevron, Chevron decía, yo necesito 16 años de operación para recuperar esa inversión. Entonces, si nosotros nos ubicamos en el tiempo, pues en el año 96 le quedaban al contrato de Asociación Guajira solo 8 años. En 8 años no alcanzaba a recuperar la inversión. Entonces, el primer intento que hizo Chevron, o sea, Texaco, en ese momento, fue que le extendieran el contrato. Pero en el año 96, pues no había llegado Uribe, quien sí, como dictador que se consideró y reyesuelo de este país, pues violó las leyes en Colombia y extendió los contratos que él quiso a su antojo, sin consultarle al Congreso ni a nadie, simplemente porque él se considera dictador, y ustedes han visto todas las decisiones que, por ejemplo, ha tomado Duque, ¿sí?, donde hacen lo que se les da la gana. Pues en aquel momento sí el gobierno de Samper era muy respetuoso de las leyes, y las leyes no daban cabida de que los contratos se extendieran. Entonces le dijeron, se le respondió a Texaco, no señores, no le podemos extender el contrato. Entonces la única salida
que hubo fue firmar otro contrato. Y ese otro contrato sí fue un joint venture o un contrato de asociación también, pero ahí sí se constituyó otra empresa, una empresa que se llamó Guajira Gas Service, que fue de papel solamente como para zanjar ese impedimento jurídico. Entonces se creó una empresa donde Ecopetrol y Texaco eran socios 50 y 50, y se creó esa empresa con base allá en Riohacha, que se llamó Guajira Gas Service, repito, y donde cada una de las partes ponía el 50% de la inversión, y allá le dieron un contrato con una duración de 20 años. O sea, 20 años le dijeron, hagan esa chuchupa, hagan esa plataforma, y ustedes la pueden explotar. O sea, ustedes es Ecopetrol y Texaco, a través de la figura de la empresa Guajira Gas Service, le dijo, usted en el contrato va a tener 20 años para recuperar la inversión. 20 años, obviamente, se cumplían en el 2016, y así quedó. Hasta el 2016 ya se cumplieron, y entonces ahí hicieron la paparrucha de crear una empresa jurídica nueva entre las dos partes, y así se construyó Chuchupa. Y ahí se perforaron, creo que 6 pozos, con lo cual se aumentó la producción de Chuchupa, alcanzó como a los 900 millones de pies cúbicos de gas por día. Hoy está en 300, y la producción de allá pues no alcanza para satisfacer la demanda de la costa en este momento, por lo cual Ecopetrol y Promigas y los de Cerro Matoso S.A., que es los que explotan la mina ya de níquel o ferroníquel en Cerro Matoso, que es la filial o sucursal de la BH Billington, necesitan y queman mucho gas en sus hornos. Promigas pues es la encargada de la comercialización del gas en la costa a través de su gasoducto, tanto a nivel domiciliario como industrial, y las termoeléctricas que hay allá en la costa, y lógicamente gas vehicular, y todo pues es Promigas. Y Ecopetrol pues necesita gas para la refinería de Cartagena. Entonces ellos se unieron y montaron una planta de regasificación de gas ahí en Cartagena, en Pasocaballos, y están importando alrededor de 150 millones de pies cúbicos de gas desde Trinidad y Tobago, ¿sí? Ahora, eso no significa que Colombia no tenga gas. Colombia tiene gas descubierto que no ha desarrollado allá offshore, como es Cronos, Orca, Purple Arple y otro campo. Ya van 4, que en conjunto suman más o menos 3.9 terapiés cúbicos de gas. O sea, más o menos el equivalente a las reservas que tenemos ya aprobadas en Piedemonte Llanero, en los campos de Cusiana, Cupiagua, Pauto, Floreña, Volcanera, y el de La Guajira, y los que hay allá en Sucre, Córdoba, Nelson, o sea, Los Jobo y el campos nuevos que ha descubierto Canacol Energy, como Clarinete, etcétera. El país más o menos tiene unos 3.8 terapias cúbicos de gas de reservas probadas, y lo que se ha encontrado offshore es un equivalente igual, más o menos lo mismo, pero esas reservas aún no están clasificadas dentro de las reservas probadas, porque esos campos no se han desarrollado, ¿sí? Y mientras no se desarrollen, obviamente se construyan nuevas plataformas, un gasoducto submarino, o se monte allá en las plataformas en alta mar una planta de licuefacción de gas y se traiga por buque licuado hasta la costa, a la planta de regasificación, y mientras eso no se haga y se firmen contratos de comercialización, esas reservas no serán clasificadas como probadas, o sea, no aparecen como probadas. Y las que tenemos en el Piedemonte, pues, son reservas que ya para ser certificadas como probadas, pues ya tienen que ser vendidas. Se debe mostrar al ente certificador el contrato de comercialización, que es lo que el gobierno dice a través del Ministerio de Minas, que queda gas hasta el 2028, y que yo le he dicho a ustedes en clases anteriores que ese gas es el gas que ya se vendió, o sea, ya está vendido el gas
que Ecopetrol produzca hasta el 2028. Y yo digo Ecopetrol porque, por ejemplo, en La Guajira, la participación que le correspondía a Chevron, que es hoy Texaco, la compró Jocol el año pasado. O sea, ahí hay una cosa que es rara porque en el 2004 que terminaba el contrato Guajira, de Asociación Guajira, y que quedaría solo Chuchupa B vigente hasta el 2016, pues Uribe junto con otros contratos, ese contrato de Asociación Guajira lo extendió hasta el 2024 y garantizó, o mejor, permitió que Texaco, hoy Chevron, siguiera de socio ahí, a cambio de nada, simplemente porque Uribe se le antojó que había que extender ese contrato de gas. El argumento en su momento del presidente de Ecopetrol, Llanovis, es que Colombia no sabía, o Ecopetrol no sabía operar campos de gas. Imagínense, donde un campo de gas, lo único que necesita es un celador ahí, porque eso no necesita prácticamente nada. Por ahí de vez en cuando mantenimiento a la infraestructura y no más. Pero usted no es sino que abra la válvula y el gas sale solito. Y además ese gas ya es gas seco, no necesita casi ni tratamiento. Por allá no le sale por ahí ni agua, de pronto algo de arena sí, pero es muy mínimo. O sea, es un gas con un costo por millón de pie cúbico, millón de BTU, perdón, o por cada 1000 pies cúbicos de gas, el costo del gas es muy bajo. Entonces, se le antojó a Uribe y lo extendió hasta el 2024, o sea, les entregó una participación de esa riqueza a Chevron a cambio de nada, ¿sí? Y ahora llega Ecopetrol a través de Jocol, porque recuerden que Jocol, el 100% de Jocol es de Ecopetrol. Ecopetrol a través de Jocol terminó comprándole la participación a Chevron. Imagínense, eso es como si yo a usted le regalara un carro y luego hoy se lo compro. Entonces, Uribe le regaló una participación de la producción o una parte de esa riqueza se la regaló, así, se la regaló a Chevron, porque Chevron tenía que irse en el 2004 o entregar el campo Ecopetrol, para finalmente pues, terminar comprándole a Chevron y coger los Jocol. Hoy Jocol es el operador de Chuchupa. Entonces es algo ridículo porque inclusive el contrato de Asociación Guajira terminó en el 2016, ¿sí? Terminó en el 2016. Y al terminar en el 2016, pues lógicamente eso ya pasó a manos de Ecopetrol, pero ahí como firman sus chanchullos, pues lógicamente ahí no sé qué hicieron, pero bueno, a grandes rasgos, hoy por ejemplo en Colombia, el gas del Piedemonte que se produce, que es del orden de más o menos unos 1.300 millones de pies cúbicos de gas por día en su conjunto, o sea, Cusiana, Cupiagua, Pauto, Floreña, Volcanera. De ahí solo se tratan en la planta donde se les trae el CO2 más o menos unos 450 millones de pies cúbicos, suficientes para satisfacer la demanda interna en el centro, occidente y oriente del país. Lógico, de ahí no va gas para la costa, aunque el tubo está, que es el gasoducto de Ballenas a Barranca Bermeja, ahí está el gasoducto, pero está sin uso, porque allá de la costa tampoco ya no viene gas para el centro del país, pero de aquí hacia la costa tampoco va gas, no porque no nos alcance, sino porque a la costa le sale más barato importarlo, porque el millón de BTU está, o los 1000 pies cúbicos de gas están en el mercado internacional a 1.8, 1.9 dólares, mientras que Ecopetrol en el Piedemonte Llanero lo está vendiendo a 4.6 dólares el millón de BTU, o sea, 2.5 veces más alto que el precio internacional. Y no es porque Ecopetrol ponga esa tarifa, sino que simplemente él subasta el gas. El año pasado hizo la última subasta en noviembre y quien pone los precios pues son los comercializadores quienes compiten por ese gas. Y por eso Ecopetrol estratégicamente lo pone en subasta porque es al mejor postor y entre los mismos comercializadores que necesitan el gas, o sea, los mayoristas, pues son los que se disputan o pelean ahí por ese gas y ellos son los que finalmente terminan subiendo el precio.
no Ecopetrol, porque alguien dirá, bueno, Ecopetrol, ¿por qué no lo vende al precio internacional como está? Que nos saldría a los colombianos más barato. Pues eso es una forma de mercado debido a que aquí hay un monopolio y tenemos un mercado cerrado, repito, porque no tenemos una planta de licuefacción para exportar los excedentes. Entonces, Ecopetrol, ¿por qué no trata más gas en las plantas de Cusiana? Más de los 450 millones de pies cúbicos, pues porque no hay demanda, digámoslo así. Entonces, ¿qué pasa con el excedente si produce más de 1.300.000 pies cúbicos de gas y solo trata 4.500.000? Pues los otros 900.000, los otros 900 millones, perdón, los otros 900 millones de pies cúbicos, pues lo reinyecta, otra vez se van para el yacimiento. Y de esa forma, pues también mantiene la presión del yacimiento. Entonces, el equivalente casi al consumo nacional, porque el consumo nacional más o menos está por el orden de los de los 1.000 millones, ¿sí? Por el orden de los 1.000 millones, en algún momento estuvo en 1.150 millones cuando hay verano y hay, digámoslo así, fenómeno del Niño, y que las hidroeléctricas se bajan de nivel y de producción de energía hidroeléctrica, pues hay que prender las plantas de gas, las de generación, las termoeléctricas, y entonces se dispara el consumo de gas. Pero ahorita, por ejemplo, que las represas están llenas y hay la capacidad de las hidroeléctricas está en tope, pues no se quema gas para generar energía eléctrica, y ahorita pues el consumo nacional está por el orden del millón de pies, de los 1.000 millones, perdón, de los 1.000 millones de pies cúbicos de gas, que es más o menos, o sea, el equivalente a lo que Ecopetrol reinyecta. ¿Eso qué significa? Que nosotros tenemos gas para rato, ¿sí? Que lo que el gobierno dice que nos queda gas hasta el 2028, pues son las reservas probadas. Pero ustedes ya saben y les he explicado que las reservas probadas son las certificadas, y que las reservas, para certificarlas, pues tiene que usted, además de tenerlas desarrolladas, tiene que tener la infraestructura en superficie y tiene que tener los contratos de comercialización, o sea, que es el gas que ya se vendió, pero no el que nos queda para producir. Realmente, cuando uno hable de cuánto crudo nos queda, uno no debe basarse en las reservas probadas, ¿sí? Sino debe basarse en las reservas remanentes, que es lo que hace Ecopetrol, ir desarrollando reservas remanentes a medida que va extrayendo. Y lo que demostró la NH, por ejemplo, en el último video, que no sé si se lo mostré a ustedes, que es un video que colgó la NH en su página y también lo publicó por Twitter, un videito muy corto donde ellos demuestran cómo se subieron las reservas de crudo de 1.700 millones de barriles a 2.036 millones de barriles, pues desarrollando reservas de campos maduros, como Rubiales, Castilla, Chichimene. Ahí lo dice la misma NH, o sea, no corresponden a reservas descubiertas nuevas, sino a reservas remanentes de campos maduros, y es con la perforación de más pozos se va desarrollando más reservas de las que nos quedan abajo. Y como ya les he dicho a ustedes, si tenemos un factor de recobro del 17.6%, pues nos queda un jurgo de crudo abajo remanente por desarrollar, y subir el factor de recobro a un 30, 35, 40%, que es el promedio mundial, y eso es un potencial de 30 a 35 años de reservas de crudo que aún nos queda, ¿sí? Entonces, no es cierto que nos quede también crudos para solo 5 o 7 años, no, señores. Siempre esa cifra es la que figura en las estadísticas, y desde que ustedes ven por Google, cuando llegó el Internet, desde el año 2000, siempre figuran que tenemos reservas por el orden de los 1.800, 2.000 millones, y que es el crudo que nos va a quedar, eso dice el gobierno, crudo para 5 años. Cuando uno habla de reservas probadas, pues sí, pero eso es si se quedaran quietas las petroleras. O sea, cuando se nos acabaría el crudo en 7 años,
si no desarrollamos más reservas remanentes. Si Ecopetrol se queda quieto y no perfora más pozos en Rubiales, ni en Castilla, ni en Chichimene, ni nada de eso, y se queda ahí quieto solo con lo que ya tiene desarrollado, pues sí, en 7 años pues ya se agotarían y se nos acaba. Pero no, Ecopetrol siempre viene desarrollando reservas remanentes a un ritmo equivalente a lo que se va produciendo y se va agotando, ¿sí? Más o menos, o sea, por cada barril consumido desarrollamos más o menos un barril. Ahorita hubo un aumento en ese desarrollo el año pasado, que fueron más o menos 1.1 barril desarrollado por un barril consumido, y eso fue lo que hizo que las reservas probadas pasaran de 1.7 a 2, de 1.700 millones de barriles a 2.036 millones de barriles, como lo dice la ANH. ¿Sí? O sea, ¿por qué siempre se mantiene la misma cifra de reservas probadas? Por eso, porque se va desarrollando, ¿sí?, más o menos un barril por cada barril producido, más o menos. Ese es el estándar de Ecopetrol. ¿Y por qué Ecopetrol? Porque es que Ecopetrol es el que tiene esas reservas remanentes. Ecopetrol pues ha aireado de las multinacionales esos campos, porque el contrato que Ecopetrol sostuvo con las petroleras era un contrato, era por 22 años. Y a los 22 años Ecopetrol recibe el campo y se queda con el campo. O sea, hoy lo que Ecopetrol produce no lo descubrió Ecopetrol, lo heredó al terminar los contratos, como es Castilla, Chichimene, Rubiales, Cusiana, Cupyagua, etcétera. O sea, los contratos que ya terminaron. Los únicos que no han terminado de los contratos que Ecopetrol firmó fueron los últimos, pues que no han cumplido los 22 años, y algunos ya maduros, como Caño Limón, como el caso, por ejemplo, del contrato de Opón, ¿sí?, el de Carario Opón, que es el campo Opón de gas, el caso, por ejemplo, del contrato de Asociación Guajira, que ya les comenté, el caso, por ejemplo, del contrato de Asociación Las Monas, que es el campo de allí de Payoa con Petrosantander. Todos esos contratos Uribe los extendió, algunos hasta el límite económico, como el caso del contrato de Asociación Cravo Norte, o sea, Caño Limón. Ese no tiene fecha de terminación. El contrato dice hasta el límite económico, o sea, ya la Occidental cuando se vaya de ahí es porque ya no hay nada más que sacar. Por lo menos en el de La Guajira, pues el contrato iba hasta el 2024, pero ya como la parte de Chevron la compró Ecopetrol a través de Jocol, pues ahí ya se acabó la extensión, ¿sí? Entonces, eso es para que ustedes sepan cómo es que se ha manejado la política petrolera en Colombia, sobre todo en los últimos años. Entonces, volviendo al caso de los modelos de contratos, pues ya son las 3:20, pues volviendo al cuento de John Venturi, es un modelo en el cual el Estado se asocia con el inversionista y la repartición de la producción o de las ganancias es de acuerdo a la proporción en la cual van de socios, ¿sí? Entonces, si van 50-50, pues se reparten 50-50. Si van 70-30, pues se reparte 70-30. Así es. En algunos casos, como el caso de Colombia con el contrato de asociación, el Estado invierte es a partir del descubrimiento. Así es el contrato de asociación nuestro, después del descubrimiento. ¿Qué significa eso? El Estado no arriesga, no invierte en la parte exploratoria. El inversionista socio es el que invierte en esa etapa de exploración, y si no descubre, pues el que pierde es el inversionista más no el Estado, ¿ya? Ese es el contrato de asociación nuestro. Pero en el joint venture convencional que hay en los otros países, el Estado invierte desde el principio, o sea, vámonos de socios, y si salió seco el pozo, pues de malas perdieron ambos, pierde el Estado y pierde el inversionista. Entonces, el contrato de asociación que tenía Ecopetrol, pues es un modelo muy parecido a este, pero con algunas ventajas para el país, en el caso nuestro, porque, repito, Ecopetrol no invertía en la exploración. Ya si se descubría crudo y se declaraba comercial, para lo cual quien le daba la declaratoria de comerciabilidad era la Junta Directiva de Ecopetrol,
Y para lograr eso le tocaba al socio presentar un plan de desarrollo. Tenía que pues hacer las pruebas extensas de 6 meses para evaluar reservas y con base en esas reservas hacer los flujos de caja, calcular los criterios de evaluación financiera, o sea, valor presente neto, tasa interna de retorno, relación beneficio-costo, todo, presentárselo a la junta directiva de Ecopetrol, decirle, mire, para lograr esta tasa interna de retorno o este valor presente neto tenemos que hacer estas inversiones, para lo cual pues usted tiene que poner la mitad, nosotros ponemos la otra mitad y tenemos que perforar tantos pozos, necesitamos tantas líneas de flujo, necesitamos tantas baterías, necesitamos un oleoducto, un gasoducto, tantas estaciones de bombeo, etcétera, etcétera, etcétera. Ese era el plan de desarrollo. Ecopetrol lo evaluaba y si veía que era rentable el negocio, pues le daba la comerciabilidad. Si Ecopetrol no lo veía como rentable, pues le decía, no es comercial. Entonces tenía dos opciones. Una, decirle, entrégueme el campo, ¿sí? Devuélvame el área, lo que descubrió es muy poquito, no sirve para comercializar. Entonces Ecopetrol lo sacaba al inversionista de taquito. Eso no le gustaba mucho a los inversionistas, y de por sí los inversionistas que vienen del extranjero pues quieren grandes descubrimientos. Los chiquitos no les interesaba porque para ellos valía más el caldo que los huevos, ¿sí? Entonces ellos mismos inclusive no le presentaban plan de desarrollo a Ecopetrol, sino desistían, entregaban el bloque y lo poquito que descubrieran pues se lo dejaban ahí a Ecopetrol. Esa modalidad pues fue la que Ecopetrol llevó a tener muchos campos marginales, que eran campitos no descubiertos tampoco por Ecopetrol, sino que no cerraban financieramente, no daba para hacer la inversión para su desarrollo, y esos campitos, la gran mayoría, pues se los entregó a la ANH, más o menos como unos 56 campos, entre ellos el campo de gas La Creciente, el campo de gas, por ejemplo, de Platanillo, el campo de crudo pesado de Platanillo, en el Putumayo, y otros campitos por ahí viejitos también que ya eran de concesiones antiguas. Todo eso Ecopetrol se lo trasladó a la ANH a raíz del decreto ley 1760 del 2013 y le dijo, tome, coja eso y coja la administración del subsuelo. Luego ya cuando eso quedó en manos de la ANH, como el petróleo pasó de 20, 22, 25 dólares, se subió el precio a 50 y ahí pasó derecho después del 2005. Ese crudo subió a 100, llegó en el 2008 a 146 dólares. Entonces ya esos campitos chiquitos que a 22 dólares no eran rentables, ya más de 50 dólares, pues sí fueron rentables. Porque pasar el precio del barril de 25 a 50 es como si a mí me duplicaran las reservas, ¿sí? Entonces un campo de 5 millones de barriles que a 22 dólares o a 25 dólares no es rentable, pues a 50 dólares sí lo es, porque es como si al mismo precio yo no tuviera ya 5 millones, sino 10 millones de barriles de reservas. Y aquí cuando ya el precio pasó de 50 dólares, pues la NH ferió, digamos, esos campos, los entregó a dedo, como el campo Platanillo se le entregó a una empresa creada en las Islas Británicas, Islas Vírgenes Británicas, de una empresa que dicen, ¿no? Supuestamente por ahí, que son de los hijos de Uribe, Amerisur se llama la empresa. También le dieron un campito por allí que se llama La Tigra, el contrato, eso es aquí en el Bajo Río Negro, en el Magdalena Medio, cerca a Provincia y cerca al campo Bonanza, por ahí eso queda La Tigra, yo iba a visitarlo. Ese campo pues, fue descubierto en los años 20 del siglo pasado por la Colombian Petroleum Company. Perforaron como unos 8, 9 pozos o 10 pozos y produjeron en un tiempo y luego ellos se fueron y ese campo quedó ahí. Y ese campo se le entregó a Amerisur, esa empresa que les comento, se le entregaron así, en concesión con cero para el país, al igual que abajo, Platanillo en el Putumayo, cero para el país, tome, explótelo. Y la empresa, bueno, ese contrato de ahí del Bajo Río Negro, ese se llama Fénix.
por ahí, pues al final la empresa no hizo ninguna inversión, pues, creo que perforó por ahí un pocito, no lo vieron muy atractivo, y ahí lo tienen, no, tampoco se lo han devuelto a la NH, tampoco, pero ahí lo tienen ahí como lote engorde, ¿no? Y así sucesivamente hubo muchos campos que, por ejemplo, la Creciente se lo entregaron a un amigo egresado de la UIS, y él se lo vendió en 10 millones de dólares a Pacific. Hoy lo tiene Pacific, que se llama Frontera Energy. Entonces, en otras palabras, la NH lo que hizo fue ferió toda esa cantidad de, digámoslo así, ferió esa cantidad de campitos chiquitos a sus amigos con cero participación para el país, como lo vamos a ver más adelante, cómo es el modelo de contrato actual de la ANH. Entonces, compañeros, ahí pues, son esas modalidades. Hay otras modalidades. La otra modalidad es lo que se llama asistencia técnica, es más utilizado ¿para qué? Para aquellos campos maduros que requieren inversiones para recobro mejorado, ¿sí? En el caso de lo que está ocurriendo en las Sir Infantas, que está la Occidental con Ecopetrol, ese es un contrato de asistencia técnica. O sea, el inversionista aporta es conocimientos, o sea, conocimientos tecnológicos, y también esto aporta recursos, hace una inversión para implementar el método de recobro mejorado que quieran instalar, y ahí lo que hacen es que se le da una participación de la producción, pero de la producción incremental, ¿no? De la producción incremental. Así opera el contrato, repito, que tiene Ecopetrol con la Occidental en las Sir Infantas. Así también en Casabe estuvo con Schlumberger, pero al final ese contrato ya lo terminaron. También firmaron uno de esa manera de asistencia técnica, Tibú con Halliburton, pero finalmente Halliburton desistió. En este caso, pues, el operador sigue siendo, en el caso de Colombia, pues Ecopetrol. Como les decía, Ecopetrol es el que tiene las reservas residuales en Colombia. Lo que está en manos de las empresas extranjeras o privadas son los campos nuevos, los campos que se han descubierto en los últimos 20 años para acá, del 2000 para acá. Los contratos, los campos viejos, vuelvo y les repito, la mayoría de contratos o campos ya pasaron, los contratos ya terminaron y los campos ya pasaron a manos de Ecopetrol, excepto los contratos de asociación que Uribe extendió, ¿ya? Voy a mostrarles ahora en qué consiste la renta petrolera y el state aid. Muchos de ustedes han oído de lo que es el government aid. Government. Estos son extranjerismos. State aid, state es estado y take tasa. Government aid, government es gobierno y take tasa. ¿Y eso qué es? La participación del Estado en la renta petrolera o la participación del gobierno en la renta petrolera. ¿Cuál es la diferencia entre state aid y government aid? Ninguna. La fórmula es la misma. Lo que sucede es que en los países donde el subsuelo no es del Estado, como el caso de Estados Unidos, pues no se puede llamar state aid porque allá el subsuelo y el hidrocarburo no es del Estado, allá el subsuelo es privado. El dueño de la finca, y eso se lo he dicho muchas veces a ustedes, el dueño de la finca es dueño del petróleo. Entonces allá las petroleras no negocian con el Estado, sino negocian es con el finquero, con el propietario de la finca. Y al gobierno solo le dan impuestos. O sea, en Estados Unidos no hay regalías.
no hay participación en la producción. Lo único que hay son impuestos, no más, para el gobierno. Y no hay empresa petrolera estatal. En cambio, aquí en Colombia, en Ecuador y en la mayoría de países del mundo, pues el recurso, el subsuelo, y eso es del Estado. Y en muchos países el Estado pues tiene empresa petrolera estatal, como Colombia, como Venezuela, como México, como Perú tiene Perupetro, Bolivia tiene YPF, Argentina tiene YPF, Ecuador tiene 2 empresas, etcétera. Entonces ahí el crudo es del Estado y hay una participación normalmente en la producción para el Estado a través de la empresa petrolera estatal. Entonces ahí la participación para el Estado no se llama government take, sino se llama state take, porque lo que se recibe de ese recurso que es del Estado, pues sí, lo administra el gobierno, pero no va para el gobierno, va para el Estado, y el Estado somos todos. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros en Colombia no debemos hablar de government take, sino de state take. En Estados Unidos sí se habla de government take, pero es la misma vaina. Entonces, ¿qué es renta petrolera? Renta es la ganancia, que es el petróleo. Esa es renta petrolera. ¿Cómo se calcula la renta petrolera? Pues yo parto aquí de un precio de $100, ¿sí? Lo hago ahí con $100, no porque el precio esté en 100 o porque estas diapositivas estén desactualizadas, sino para efectos de hacer los porcentajes o las proporciones que le corresponden al uno y al otro más fácilmente. O sea, para uno es más fácil sacar el 10% de 100 o el 8% de 100 o el 25% de 100 o cualquier porcentaje, sacarlo de 100, pues es un cálculo que para nosotros es mental. No necesitamos sacar calculadora. Pero si yo me pongo a poner el precio, $40, $42 que está hoy en el Brent, pues nos toca sacar calculadora, por ejemplo, para sacar el 25%. Entonces, bueno, ¿y cuánto es el 25% de 42? Muestre, a ver, saque la calculadora. Entonces, esa vaina pues nos lleva ahí a la necesidad de hacer unos cálculos, y también se les dificulta a ustedes el asimilar el concepto. Entonces, por eso yo lo dejo en $100, y al hacerlo con 80, con 100, con 50, con 40, al final los porcentajes no cambian. No me preocupe, que yo ya hice esas simulaciones en Excel para calcular el stake take o la participación, por ejemplo, para el Estado, y cada uno de los indicadores en términos porcentuales, y lo hice variándole ahí en Excel, si no vale 100, sino 70, si vale 40, si vale 30, y realmente pues los resultados final de las proporciones que le corresponden a cada uno, pues no cambian, no van a cambiar. Entonces no importa el precio que le pongamos ahí, porque alguno dirá, ah, no, profe, pero es que a $100 sí da eso, pero si ahorita está a 40, eso puede cambiar. No, no cambia. ¿Ya? ¿Queda claro? Entonces, si yo vendo un barril a $100, tengo que descontarle los costos. Y los costos no es solo la operación, que consiste en la extracción y el tratamiento en las facilidades de superficie, ni eso, no. Los costos son eso, más el transporte, más la recuperación de las inversiones que se hicieron en el desarrollo del campo, ¿sí? Que fue la perforación de los pozos de desarrollo, de la construcción de las líneas de flujo, del montaje de los sistemas de levantamiento o los métodos de levantamiento artificial, de las baterías, de los oleoductos, etc. Todo eso son activos que en los estados financieros o contables de la empresa se recuperan por depreciación. Y también hubo unas inversiones intangibles en la etapa exploratoria, como es la sísmica, que eso no es un activo porque eso es algo intangible. La sísmica son unas explosiones que hacen
y lo que se obtiene son unos registros, pero ¿eso a quién se lo van a vender? A nadie. Lo mismo sucede, los pozos secos no tienen ningún valor como para decir, yo voy a vender ese pozo, pero si el pozo está seco, ¿quién se lo va a comprar? Entonces es una inversión intangible. Lo mismo ocurre con la magnetometría, gravimetría, la geología de superficie, o sea, todo eso que se hizo al principio de la exploración, sobre todo lo que se conoce como métodos de prospección geofísico, todo eso se recupera por amortización. Ténganlo claro, por amortización. Quiero que me entiendan, pero eso es una figura contable que de pronto para ustedes no están familiarizados, a no ser que ya hayan visto ingeniería económica y hayan visto flujos de caja, pues ahí les tuvieron que haber explicado qué es la amortización de intangibles. La depreciación ya es de activos y existen muchos métodos de depreciación. Entonces, esos son costos del barril porque van en el flujo de caja. En el flujo de caja van a ir como costos antes de impuestos y se resta también los costos de operación donde va la nómina de pago de salarios y todo, la compra de insumos, de químicos que le agregan al crudo, ya sea clarificantes para romper emulsiones, costos que hay también de químicos, también inhibidores de corrosión, químicos que se utilizan para inhibir también la precipitación de parafinas, asfaltenos, consumo de energía, etcétera. Todo eso son costos de operación, ¿sí? Está el costo del transporte también y hay un fondo de abandono que se debe crear un mes después de que se da comerciabilidad al campo. Se crea un fondo de abandono donde se deja en una fiducia un recurso para cuando se acabe la explotación, pues hacer la inversión en el abandono del campo. Entonces, cuando uno suma todo eso, pues ¿qué le da? Aquí en este caso $24 que les tengo ahí en rojo, esa es una cifra de Ecopetrol. ¿Cuándo se solicitó? Cuando el barril estaba a $100, ¿ya? Hoy el barril está a 42, pero el costo por barril ya no está en 24. Hoy está en $14 el costo por barril. ¿Por qué? Porque al bajar el precio del crudo, baja todos los costos. Ecopetrol, por ejemplo, renegocia los contratos de servicios y le baja. Lo mismo renegocia la energía, lo mismo renegocia el transporte, o sea, todo se baja. Si sube el precio, todos los costos suben. Si baja el precio, todos los costos bajan. Entonces, por ejemplo, el año pasado, que el precio del crudo estuvo a 63, $64, el costo por barril promedio, ¿no? Promedio para Ecopetrol estuvo por el orden de los $18. Hoy está en $14, repito, cuando estuvo a 100 estuvo a $24, entonces por eso es que los porcentajes que vamos a sacar no cambian, porque así como uno cambia el precio de venta, pues también cambia los costos. Eso es normal. Y este precio que está aquí de $24 para cuando el precio del crudo estuvo a 100 es un promedio, porque cada campo, dependiendo del tipo de crudo, dependiendo de la producción que tenga el campo, dependiendo de la distancia que haya a la refinería o al puerto, dependiendo del medio de transporte, dependiendo de la energía que tenga el campo, en qué etapa esté, si está en etapa primaria, secundaria o terciaria, pues va a tener un costo por barril diferente. No, nosotros no vamos a tener dos campos con el mismo costo por barril. No lo va a haber, así como no hay dos crudos iguales, ¿no? Todos son diferentes. Así el crudo le pasa lo que le pasa a las personas. No vamos a encontrar dos personas iguales. Puede ser que se parezcan mucho, pero son diferentes, así como lo son los gemelos. Físicamente pueden parecer, pero piensan diferentes, se enamoran diferentes, tienen personalidades diferentes. Entonces, lo mismo ocurre con los campos petroleros, pero esto es un promedio. Así como aquí hablamos de $24 por barril, cuando estuvo a $100,
ese es el promedio de Ecopetrol, pero Ecopetrol en su momento tuvo campos, o tiene campos. El campo del costo por barril más alto es Tibú. Tibú está por el orden ahorita de los 34, 33 dólares por barril de costo, pero estuvo en su momento en 40, 42 dólares por barril cuando el precio estaba a 100. ¿Sí? Y el campo más barato que hay en Colombia, para que ustedes también lo sepan, el más económico es Caño Limón. Caño Limón está por el orden de los 6 dólares por barril. Entonces, el promedio, repito, da 24. Entonces, si yo a 100 dólares le quito 24, pues me quedan 76 dólares. Eso es lo que se llama ganancia operacional, así en términos redondos, ¿sí? Contablemente, pues, es antes de impuestos. Eso es lo que dice uno. Lo llaman, los contadores lo llaman renta líquida gravable. Aquí en la industria petrolera, a esa resta entre el precio de venta y menos los costos, se le llama renta petrolera. O sea, renta petrolera es lo que contablemente se conoce como ganancia operacional. Entonces, ¿cómo se calcula el state tail o el government tail? El state tail o el government tail es un cociente donde en el numerador se suman todos los ingresos que tiene el Estado, en este caso, y cuando es government tail, pues lo que recibe el gobierno, porque como en Estados Unidos, pues reciben solo impuestos y de pronto algunos bonos. Aquí en Colombia, pues es el Estado, y el Estado, pues dependiendo del modelo de contrato, eso cambia, ¿no? En el caso del contrato de asociación, pues nosotros recibimos en el contrato de asociación regalías. Ecopetrol pues tiene una participación en la producción como socio, entonces hay que sumarla. El Estado recibe impuestos, hay que sumarlo, y a veces hay bonos. Por ejemplo, en Brasil hay bonos. Aquí hubo una época que se cobraron el bono de guerra cuando hubo el conflicto con el cartel de Medellín y que estaban pues los grupos guerrilleros. El gobierno por allá de Gaviria les clavó a las petroleras un bono de guerra. Entonces, eso es otro ingreso que aparece ahí. Y todo eso ingreso que le corresponde al Estado, pues se divide en la renta petrolera, que ya les dije que es la ganancia operacional. En otras palabras, es para mirar qué fracción de la ganancia le corresponde al Estado. ¿Qué fracción de la ganancia? Entonces, en esto pareciera que fueran ganancias compartidas, pero no es así tampoco, ¿sí? Entonces, de esa renta petrolera, pues hay que sustraer las regalías, porque las regalías también se descuentan antes de impuestos por un concepto que dio la DIAN en el 2005, que es el concepto 015766, que fue demandado por Robledo, el senador, y por Álvaro Pardo, un economista. Pero el año pasado el Consejo de Estado falló de que eso era ilegal. Por eso es que las petroleras, las regalías que nos pagan, pues las descuentan como costos, como si fuera un costo de ellos. Algo ridículo, a mí no me parece que eso sea, pues, que sea propicio, porque las regalías, pues, ¿cómo las van a descontar como un costo? Las regalías nunca son de ellos, las regalías se liquidan en boca de pozo, y que corresponden esas regalías es al Estado. Pero bueno, así es como está aquí en Colombia y hay que contemplarlas ahí. Eso lo recibe el país, las regalías, tanto en el contrato de concesión como el contrato de asociación, ¿sí? Recibe los impuestos y recibe los bonos. Y si tenemos empresa petrolera estatal con el modelo de contrato de asociación, pues lógicamente pues reciben la participación en la producción. Eso es lo que sumamos y lo dividimos en la renta petrolera, y es lo que nos da obviamente lo que se llama el state tail. Ahora, como este modelo ya desapareció, ¿sí? Como hoy ya es el modelo de, voy a adelantarme a mostrarles el modelo. Este es el modelo que hoy tenemos, es un modelo de concesión, ¿sí? Ese modelo de concesión que
que Uribe revivió a través de la NH después de expedido el decreto ley 1760 del 2003, y es el que vamos a analizar también para mirar cómo, si nos conviene ese modelo que está vigente desde el 1 de enero, o mejor, desde mayo del 2004. La NH asumió las funciones que tenía Ecopetrol a partir del 1 de enero del 2004, pero es hasta en mayo cuando expide el acuerdo 08 y 10 de mayo, el acuerdo 08 y acuerdo número 10 de mayo, ambos de mayo del 2004, es cuando la ANH dice el modelo de contrato para exploración y producción es la concesión, que ya había López prohibido en el 74 mediante el decreto ley 2310, como ya lo vimos acá. Y que la Constitución, como ya les expliqué al principio de esta clase y en la clase pasada, pues en el artículo 332 de la Constitución prácticamente quedó enterrada también o prohibida la concesión. Pero como ya les dije, Uribe la puso violando la misma Constitución, y ahí que lo que estableció la NH. La NH, pues las regalías son por ley, eso es aparte, eso no lo negocia la NH ni lo negocia Ecopetrol. Las regalías las establece es el Congreso mediante una ley, y esas regalías, pues antes cuando Ecopetrol administraba el subsuelo venían con la ley 20 del 69, y luego en el gobierno de Pastrana el Congreso aprobó la ley 756 del 2002, y esa es la ley actual con la cual se liquidan las regalías, que es otro cuento. Pero además, pues están los impuestos que también los aprueba el Congreso de la República para todo el mundo, no solo para las petroleras, y con cada reforma tributaria, pues lo que le han dado a las petroleras, en lugar de meterles más impuestos a las petroleras, como en Estados Unidos, que en Estados Unidos el gobierno se queda con el 60% de la ganancia, o sea, de la renta petrolera, lo que estamos llamando aquí renta petrolera. En Estados Unidos el gobierno se queda con el 60% de la ganancia a través de impuestos. Aquí es al revés, aquí nosotros en lugar de clavarle impuestos a las petroleras, son excepciones tributarias, o sea, prebendas tributarias, se le perdonan impuestos a las petroleras, como lo vamos a ver más adelante. Pues las petroleras tienen 228 prebendas tributarias en el estatuto tributario. Ese paquete de 228 prebendas tributarias pues han sido otorgadas por los congresistas a través de muchas reformas tributarias desde mucho tiempo atrás. Desde el gobierno de Gaviria vienen metiendo prendas tributarias. Por ejemplo, Pastrana dijo pueden llevarse en el 100% de las utilidades. Antes solo se podía llevar el 50% de las utilidades, el otro 50% se tenía que invertir aquí en Colombia. Pero Pastrana dijo no, llévese todo y págueme un impuesto del 7%, que es el impuesto de remesa. Luego en el 2006 el Congreso pues le quitó ese impuesto. Hoy no pagan impuesto de remesa, o sea, el 7% de lo que llevaban no lo pagaban de impuesto, hoy ya no. En Perú ese impuesto es del 25%, o sea, en Perú el 25% de lo que se lleven lo tienen que pagar de impuesto. Aquí cero, y en Perú no se pueden llevar todo. En Perú se pueden llevar el 50% de las utilidades. Y ese 50% tiene que pagar un impuesto del 25%, o sea que pagan un 12.5% de las utilidades como impuesto de remesa. Y el resto del otro 50% lo tienen que reinvertir en Perú, y eso es lo que dinamiza la economía porque genera un circulante, ¿sí? Bueno, luego vino el gobierno, en la reforma tributaria del 2006, pues le permitieron lo que ya les comenté, de que las regalías las descuenten del impuesto a la renta, les quitaron los aranceles por la importación de maquinaria y equipos, luego en el 2012 les quitaron el IVA, que tan pronto exporten el crudo les devuelven el IVA, bueno, así, todo eso en la misma ley 756 del 2002, les dieron un descuento adicional en las regalías, que lo vamos a ver ahorita más adelante.
uno de esos descuentos se los extendieron a los yacimientos no convencionales en la ley 1530 del 2012, que para yacimientos no convencionales, que querían ratificar en el proyecto de ley que acabó de aprobar el Congreso, la reglamentación del nuevo sistema general de regalías, que fue el artículo 210, que tumbó la plenaria del Senado, pero ya lo había aprobado la Cámara y por eso ayer estuvo en conciliación en la comisión accidental que se creó, pero ayer el 100% de todos los congresistas de esa comisión decidieron hundir ese artículo 210, o sea que ya los yacimientos no convencionales ya no tienen ese descuento adicional del 40% en las regalías, pero los contratos que ya se firmaron del 2012 hacia acá, ya pues ellos mantienen ese descuento porque en Colombia pues ya sabemos que las leyes no son retroactivas y también cuando derecho adquirido pues se le debe conservar, y la NH cuando firmó los contratos, en los contratos que firmó para yacimientos no convencionales, tanto de roca generadora como de gas asociado a mantos de carbón, pues ahí quedó una cláusula donde queda estipulado o quedó estipulado que las regalías que pagarán serán aquellas establecidas por el parágrafo primero del artículo 14 de la ley 1530 del 2012. Entonces, eso no se le puede quitar a esas empresas porque ya lo tienen en el contrato, y si se lo quitamos, pues no les estamos garantizando la seguridad jurídica y nos demandan en tribunales internacionales y obviamente pues toca indemnizarlos. En Colombia, como les dije, las leyes no son retroactivas, o sea que lo que el Congreso aprobó ayer, que fue retirar ese artículo o quitarles ese incentivo de un descuento en el 40% de las regalías a los yacimientos no convencionales, pues ya no se le da a los contratos que se firmen de ahora en adelante. Hasta que el Congreso decida lo contrario y lo apruebe, me imagino que el gobierno insistirá y presentará otro proyecto de ley al Congreso para aprobarle ese estímulo a los yacimientos no convencionales y meterá la carreta de que sin ese estímulo pues no habrá inversión extranjera directa y nos tocará importar gas dentro de 8 años y petróleo dentro de 5 años, y para la carreta que he hecho, que son falacias, como ustedes ya lo saben, ¿sí? Entonces, aquí, Ingeniero, pero como tal el fracking se implementa en Colombia, ¿sí o no? No, pues el fracking Los pilotos como tal. No, el fracking como tal, que es uno de los tipos de yacimientos no convencionales, pues lógico que está aprobado desde el mismo momento en que la NH ha firmado contratos. Si el gobierno firma contratos para exploración y producción de yacimientos no convencionales, pues ahí está aprobado. Ahora, que sea legal o no, pues compañero, para mí es inconstitucional, ¿sí? Es inconstitucional, ¿por qué? Porque los artículos 334 y 360 de la Constitución han dejado muy claro ahí que quien establece las condiciones y términos para la explotación de los recursos naturales, tanto los no renovables como los renovables, es la ley. ¿Y quién es la ley? La ley es el Congreso de la República. Nosotros ya vimos, me voy a devolver también otra vez, ahorita vuelvo a esa diapositiva, ya vimos la pirámide jurídica, ¿no? Véala, ahí la tienen en pantalla, que les dije, está encima la Constitución política y los tratados internacionales y luego las leyes. Entonces, cuando la Constitución, que es la ley de leyes, dice que es una ley, es obviamente el legislativo, el Congreso. Y lo que está ocurriendo ahorita es que quien ha establecido los términos y condiciones contractuales es la ANH a través de acuerdos. Y los acuerdos ni figuran aquí siquiera, pero los acuerdos están por debajo de un decreto y están por debajo de una resolución. Y obvio, muy por debajo de una ley. O sea que no le corresponde a la ANH establecer los términos y condiciones para la explotación de los recursos naturales no renovables. Aquí entre nos, el modelo de contrato de concesión que aprobó la NH mediante los acuerdos 08 y 10 de mayo del 2004 es también inconstitucional, porque no le corresponde a la NH establecer
esos términos y condiciones, compañero. Eso es el Congreso mediante, ya repito, mediante una ley, ¿sí? Pero ¿qué ha pasado, compañeros? Que el Congreso no ha legislado al respecto. ¿Dónde está la ley? La Constitución dice que es la ley, pero ¿dónde está la ley? Nadie ha radicado en el Congreso, ni por iniciativa del gobierno o de los gobiernos que han existido desde la expedición de la Constitución del 91 hasta nuestros días. Ningún gobierno ha radicado un proyecto para que el Congreso apruebe los términos y condiciones para la explotación de los recursos naturales. No lo ha hecho, en términos de petróleo, ¿no? En minería sí está la ley 685 del 2001 y fue aprobada por el Congreso de la República, pero en petróleo no hay ley petrolera, no hay ley de hidrocarburos, por lo cual, al no haber eso, hay un vacío jurídico, un vacío en las leyes. Entonces, ¿qué ocurre? Que mientras el Congreso aprueba una ley donde se establezcan los términos y condiciones para la explotación del petróleo en Colombia, pues lo sigue haciendo el Ejecutivo, porque lo viene haciendo, como ya lo vimos, desde la expedición de la Ley 120 de 1919, donde el Congreso faculta al gobierno, al Ejecutivo, a que administre el subsuelo y sea quien establezca el modelo contractual, adjudique las áreas y firme los contratos. O sea, desde 1919 lo viene haciendo el gobierno. Pero la Constitución del 91, en otras palabras, derogó la Ley 120 de 1919 y estipuló, repito, en esos dos artículos, 334 y 360, que tiene que ser una ley. Pero ¿dónde está la ley? Entonces, eso no se puede quedar en el limbo, y si mientras el Congreso aprueba una ley, pues lo sigue haciendo el Ejecutivo. Y así es como Uribe, a través del decreto ley 1760 del 2003, pues crea la ANH y le entrega esas facultades a la ANH. ¿Y quién las tenía antes? Pues la Junta Directiva de Ecopetrol. ¿Desde cuándo? Desde el decreto ley 2310 de 1974, cuando López Michelsen le delegó esas funciones a la Junta Directiva de Ecopetrol. Vino la Constitución del 91 y la Constitución del 91 dijo, tiene que ser una ley, pero la ley no la ha aprobado el Congreso. Entonces, por ejemplo, Ecopetrol también firmó contratos desde 1991 hasta el 2003, ¿sí? Sin corresponderle, digámoslo así, o porque le tocaba debido a que el Congreso pues no ha legislado, ¿ya? Entonces, la ANH es la que ha firmado contratos y la ANH es la que administra el subsuelo, y por el momento, mientras el Congreso aprueba una ley, la ANH es la que establece las condiciones, y si ya firmó contratos para la exploración y producción de yacimientos no convencionales, tanto de mantos de carbón, que ya firmó 3 con la Drummond, ¿sí?, como de roca generadora, que ya firmó 6 en el Magdalena Medio y 1 en el Catatumbo, pues compañero, ya el fracking está aprobado. Otra cosa es que el Ministerio de Minas reglamentó mediante el decreto 3004 del 2013 y la resolución 90341 del 2014, reglamentó los términos y condiciones para el fracking, sobre todo términos técnicos y algo ambiental, que tiene que estar a cierta distancia de un acuífero y de una falla y tal. Pero esa normatividad fue demandada ante el Consejo de Estado. Los demandantes pidieron medida cautelar, y es que se suspendiera esa normatividad mientras el Consejo de Estado falla, y el Consejo de Estado otorgó esa medida cautelar y suspendió esa normatividad, y al suspender esa normatividad, pues está suspendido el fracking. ¿Por qué? Porque obviamente no pueden, por un lado, al suspender las normas, pues ya la ANLA tuvo que suspender el trámite de las licencias ambientales, y sin licencia ambiental, pues no pueden hacer fracking. Entonces eso quedó parado. ¿Quién lo tiene parado? El Consejo de Estado, ¿sí? Entonces, cuando el Consejo de Estado para esa normatividad mediante la medida cautelar, entonces el Congreso, el gobierno, ¿qué hace? Crea una comisión de expertos.
Esa comisión de expertos se hace con el fin de que expidan un concepto o un informe que se lo entregan al Consejo de Estado con el fin de persuadirlo de que levante la medida cautelar, ¿sí? Pero el Consejo de Estado no le paró bolas o no acató ese informe y le solicitó a la Universidad Nacional que creara otra comisión de expertos, y esa comisión de expertos de la Nacional ya rindió informe también al Consejo de Estado. Estamos en la espera de que el Consejo de Estado se pronuncie, ¿ya? Pero ya leyendo el informe de la Universidad Nacional, es evidente que esa normatividad que está demandada se caiga. Y eso es evidente en el sentido del concepto que ellos dan, de que debe obviamente haber investigaciones científicas que nos den seguridad de que el fracking no va a impactar, y eso es lo que se llama el principio de precaución, que es un principio fundamental que está en la Constitución. Y entonces, ¿qué ocurre, compañeros? Cuando el gobierno conoce el informe de la Nacional y ve que se le va a caer la normatividad y que hay que hacer investigación científica porque eso lo recomienda el informe, pues entonces monta los pilotos. Entonces empiezan a hablar de los pilotos y expide el decreto 328 de abril pasado, el 28 de abril pasado, en el cual reglamenta los pilotos, proyectos de investigación integral, que son los pilotos. Ese decreto 328 también fue demandado, esa demanda la aceptó el Consejo de Estado, y también los demandantes pidieron medida cautelar, que el decreto se suspendiera mientras el Consejo de Estado falla, pero esa sí no la otorgó el Consejo de Estado, la medida cautelar no la otorgó, que fue lo que salió la semana pasada y que dijeron que entonces le dieron vía libre a los pilotos. No, el Consejo de Estado no dijo que sí sean los pilotos, simplemente negó la medida cautelar, pero la demanda sigue. Y en cualquier momento el Consejo de Estado puede fallar y tumbar el decreto 328 también. Y lógicamente está pendiente de que se pronuncie sobre la normatividad del Ministerio de Minas del 2013 y 2014. En otras palabras, como ya se nos terminó el tiempo, pues en resumen, estamos en manos del Consejo de Estado. Pero lo que ocurrió en el Congreso ayer no es que se haya prohibido o aprobado el fracking, no. Hay dos proyectos de ley radicados en el Congreso para discutir si el Congreso aprueba o no el fracking, ¿sí? Pero por el momento estamos en manos del Consejo de Estado, y el artículo 210 del proyecto de ley que reglamenta el nuevo sistema general de regalías, pues lo que hizo fue que quitó el estímulo del descuento del 40% de las regalías que ya se lo habían otorgado con la ley 1530 del 2012 a los yacimientos no convencionales, y quitaron fue ese estímulo. Pero no es que hayan negado el fracking, lo que pasa es que los medios de comunicación y los políticos populistas pues agarran y distorsionan y dicen muchas mentiras, y eso no es así. O sea, lo correcto es que, digamos, el fracking sigue, en este momento está suspendido, dependemos del Consejo de Estado o del Congreso que ponga a discusión los proyectos de ley que están radicados para el fracking desde hace 2 años, ¿sí? Y que el Congreso acate lo que mandan los artículos 334 y 360 de la Constitución y establezcan las condiciones para la explotación de esos recursos naturales no renovables en yacimientos no convencionales a través de una ley, e incluso los convencionales también, y que no sea la NH mediante acuerdos, o sea, que se cumpla la Constitución. Entonces, en primera medida, repito, dependemos del Consejo de Estado. Como plan B o en segunda instancia, dependemos del Congreso si legisla o no legisla. Bueno, compañeros, les iba a hablar de los derechos económicos que contempla el nuevo contrato de concesión, pero lo dejamos para la próxima clase. Entonces, nos hablamos, compañeros, dentro de 8 días. Por ahí ya vi el calendario y veo que en el calendario, pues, tenemos una semana de parciales. En esta semana de parciales, que es la semana entrante, pues hacemos clase, por lo menos para haber terminado este tema, que es muy interesante porque no podemos terminar el semestre sin que ustedes conozcan cómo es el modelo contractual de la NH y sobre todo sus derechos económicos y qué participación qué participación en la renta petrolera les queda a los colombianos. Entonces, compañeros, hablamos dentro de 8 días. Listo, ingeniero.